Michelle, bienvenidos a los que van llegando a la presentación del libro. ¡Wow! Se llegó el momento. Hay una serie de notas a partir de la lectura del libro de Nunca fuimos humanos de Michel Giovanni. Cuando me dieron este libro hace poco más de un mes, sentí un prejuicio y un rechazo. No por el libro en sí, sino por mí mismo. Porque dije, no soy capaz. O sea, yo no leo filosofía. Yo no consumo filosofía. O no recuerdo cuándo fue la última vez que leí un libro de filosofía. Porque en lo que son, hablando de géneros literarios, leo otras cosas. Entonces sentí un prejuicio, es lo que te quería decir, Michelle, cuando hablamos estos días. Voy a iniciar de esta manera honesta. Y pues tomo el libro, el reto, y dije, vamos viendo y sobre la marcha, ¿no? Entonces, sí, me tuve que apoyar para conocer algunos términos. Siento que tendría que leer a Descartes, por ejemplo, pero en ese mar de dudas y observaciones tengo lo siguiente. Por ejemplo, leyendo Nunca fuimos humanos, me cuestiono ¿qué es lo que el público consume en lectura? Me atrevo a decir que lo primero que leemos o el público lee son novelas, luego cuentos o relatos, o corríjame, después podrían ser libros de investigación si tú lo eres, un investigador, pero yo creo que a lo mejor un libro de filosofía, pero al final lo que la gente lee, yo creo que al final sería leer teatro, porque el teatro pues es lo que vemos, el producto sobre el escenario, pero no lo percibimos como para leer teatro. Leen los actores o los directores o los investigadores. Me cuestioné eso, ¿no? ¿Qué leemos como público? Y bueno, comienzo mis observaciones en base a Nunca fuimos humanos. Igual Michelle no tiene mucho que ver, igual y sí, pero pues es mi interpretación. El cerebro como sitio donde habita la memoria. Entonces, la memoria del cuerpo está ligada al cerebro. Yo digo que sí. Por las percepciones del cuerpo inmediatamente se nos viene algo a la cabeza, ¿no? El clima, una picada, una rosadura, una tela, un abrazo y te queda el perfume de esa persona, pero el cuerpo en sí también tiene memoria. Yo digo que sí, la memoria del cuerpo está ligada al cerebro. Si el alma tiene forma, yo digo que me atrevo, es una cuestión personal, la manera de expresión del alma de nosotros las personas es a través de la voz. Y cito un ejemplo, me voy a atrever a decir, por ejemplo, Michelle, que está aquí enfrente, me habló días atrás a este evento y me dice, oye, pues mira, voy para Caborca, vamos a conducir tú y yo, pero ¿quién eres? ¿No tienes una foto? Y yo, sí, por ahí, creo que en mi WhatsApp. ¿Pero qué edad tienes? Porque tengo 45 años. ¿Cómo que tienes 45? Tu voz no parece de 45. Entre otros ejemplos personales que yo tengo. Entonces yo pienso que si el alma tiene una forma, es a través de la voz. Tenemos un cuerpo biográfico, es decir, la cicatriz de una cirugía, los tatuajes, la caída del cabello o la blancura del cabello, las canas en la barba. Yo encuentro que tenemos un cuerpo biográfico. Leyendo Nunca fuimos humanos, en el libro se maneja el tema, la palabra muy seguido de la modernidad. En alguna ocasión en una charla escuché a un filósofo joven de Chihuahua y decía él que la modernidad la concibe como una serie de puntos siempre hacia adelante, como una línea, siempre hacia adelante, no está quieta, nunca hacia atrás, es siempre hacia adelante, como algo moderno, por usar el término. Pienso también, al leer el libro, en la estética, porque se menciona, sin hacer spoiler, y lo he manejado en estos días aquí, en este encuentro, que lo feo también es estético, como la estética no es que debiera,
pero deja ya de tener ese canon de belleza o reservado solamente para la belleza, ¿no? Sino también para lo feo o para lo que no me es agradable. ¿No leo bien? Si nunca fuimos humanos, entonces, ¿qué nos hace humanos? Y anoté aquí las construcciones. Y en las construcciones pues viene todo lo que, cómo nosotros vamos en la sociedad, ¿no? Dirigiéndonos, lo que nuestra familia, la educación, lo que nos falta, etc. Para esto Michelle me había dicho, comienzas la charla, no sé, si tienes 20 minutos, y me yo, ¿qué? ¿20 minutos? Es mucho, Michelle. El instinto, como en el resto de los animales, es lo que nos salva, el sentido de supervivencia. Al leer el libro yo hago esta anotación. El instinto es lo que nos salva, como a los animales, a manera de supervivencia. Al leer el libro pues hubo términos con los que tuve que buscar en internet, es la verdad, soy honesto, como puse un ejemplo, pongo uno cyborg, y dije, ¿qué es esto? O sea, hay un desfase en Ramsés de 45 años con el lenguaje de Michelle de no sé, 30 y algo. Entonces, como si de repente hay varios conceptos que digo, yo no conozco estos conceptos, pero ya cuando los busco, pues ya los he visto, ¿no? Pero tienen este nombre. Me pregunto, ¿el ser humano animal será superado por las máquinas? Ejemplo, la prima Gloria. En el trabajo nos ayudó una prima para que hiciera las notas de venta. Entonces nosotros estábamos por allá y ella pegó una exclamación en la mostradora, así. Estaba así. Dijo, ¿qué hay? Es que no puedo escribir. Hace mucho que no escribo. No puedo escribir. ¿Por qué? Porque todo está en... Yo me quedé, ¿cómo? O sea, yo lo pongo así, ¿no? Si ya desde ahorita, por eso la pregunta y por eso el ejemplo. Leyendo Nunca fuimos humanos, la inteligencia artificial. Nada más anoté que de repente uno está fuera de las redes sociales y de repente tiene un contacto y ve que hay una serie de videos editados y que la gente se cambia el cuerpo y se cambia el color de la piel y que se cambia, parece que no es, pero sí es, y que de repente ves a una persona, no critico nada de ojo, sobre los cambios físicos que se ponen cosas, que además en la vida real el rostro ya está diferente y todavía en una cámara en una foto está diferente. Entonces, ¿a dónde vamos si nunca fuimos humanos, no? Me asusta un poco, me simbra. ¿Cómo será ese contenido interno? ¿O a dónde va? Si lo que estamos mostrando afuera es otra cosa y lo de adentro, ¿qué? No leo bien. Es mi letra, pero no leo bien y ya. Ok. Frase. Leyendo el libro me acordé de la frase de una vecina que dijo, es que Dios puso la ciencia para beneficio del hombre. Entonces, en el libro hablas de Dios, ¿no? Entonces ella dice que Dios puso la ciencia para el beneficio de los seres humanos. O igual no para beneficio. Leyendo el libro de Giovanni, anoto, el amor a primera vista ocurre en el cerebro, yo lo creo, por la situación del primer encuentro. Se ven dos personas a los ojos, lo hueles, lo sientes, lo escuchas, te vas, piensas en esa persona, regresas, ¿dónde está? Quisiera saber quién es más allá, y eso es amor. Bueno, para mí. Ya Michelle mañana nos compartirá sus experiencias en el tema, pero lo del enamoramiento es otra cosa, pero el amor es el primer chispazo, o sea, es el primero de los sentidos. Leyendo anoto esto. Dice, inteligencia artificial, por ejemplo, en el libro Giovanni cita unos ejemplos
Yo les voy a decir otro que acabo de ver las noticias, todos sabemos lo que está ocurriendo en Irán, el Golfo Pérsico. Resulta que en unas noticias hay unos drones acuáticos, o no sé cómo se llaman, que están manejados por inteligencia artificial, o sea, y solos están y pueden hacer unos grandes recorridos. Y digo, bueno, ¿en dónde queda el hombre? Pero más adelante tengo una pregunta para ti en base al libro, porque si me entiendo. Entonces, había uno serio. En esta vida encaminada a la extropía, es decir, vida sin dogmas, encaminadas a la ciencia y tecnología, en esta vida encaminada a la extropía, que se dirige a la función sin dogmas aplicadas en la ciencia y la tecnología, yo siento que hay unos dogmas que sí se pueden romper, pero que existen y que no deberían romperse ni transgredirse. La extropía lo menciona Michel, la tecnología y la ciencia sin dogmas, pero aquí yo me pierdo un poco porque están los dogmas jurídicos, los dogmas científicos, los religiosos y los políticos, que sí se violan o se vencen y se brincan, y lo vemos. A lo que voy con estos puntos sobre el libro, a mí me puso a pensar, si yo cerrar compartir, a mí me puso a pensar e hice estas notas. No tengo otra manera de presentar el libro, pero considero que si tú lo lees va a ser una experiencia personal, como lo fue para mí. Me puso a pensar, y también en ese pensar me puso a sentir, y escribí un poema que voy a leer esta noche en el tejado, en base al libro. Lo escribí y dije, ay, bueno, pues esto me aparece. Y tengo aquí una pregunta, pero me voy a esperar al público para... ¡Bravo! Ramsés, muchas gracias. No, gracias a ti. Y gracias a ustedes también por su presencia, por acompañarnos a la presentación de Nunca Fuimos Humanos. Es un gran placer para mí estar en Caborca. Es increíble, fíjense, como breve digresión ahí, he comprendido más como el ethos de lo que significa ser sonorense en Caborca. Ese recibimiento, ese calor, para mí es como una parte que abona más a mi comprensión de lo que somos como sonorenses. Y para mí es increíble el recibimiento incluso de personas que no te conocen, y esa confianza que te dan, ¿no? Esa mano que te extienden es increíble para mí. Y aprovecho también para agradecer a Paco, que fue quien me invitó, me contactó. Y sigo un poquito con la digresión. Paco ha tenido la costumbre en esos días de preguntarme, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Muy bien. Fíjense que Nunca Fuimos Humanos, en la experiencia de presentaciones, ha ido desde lo más analítico en términos de escudriñar el texto, las tesis, reconstruirlas filosóficamente, en términos discursivos, hilar las paradojas, las garantías, que es el subtítulo del libro, Paradojas y Garantías de la Constitución Transhumanista, a presentaciones más en el terreno de lo que ha impactado, y en este caso un discurso que va hilando como ciertas ideas que generan como una intuición acerca de la condición contemporánea. Y en ese aspecto Nunca Fuimos Humanos creo que puede tener, obviamente como cualquier obra, lecturas diversas, pero muy especialmente creo que la reconstrucción discursiva de lo que es el texto invita mucho como a estar hilando de pronto cosas que parecen muy disímiles y que para mí parten de una misma lógica o un texto constitutivo. Y ese texto constitutivo es lo que nombro la Constitución Transhumanista, que no es propiamente el transhumanismo como se entiende popularmente.
El transhumanismo, como se entiende popularmente, es un movimiento filosófico o una ideología donde busca la hibridación del ser humano con la tecnología, con las máquinas. Como señalaba Ramsés, implementación de dispositivos, por ejemplo, búsquedas de expansión de ciertos aspectos neurofisiológicos vinculados a las estructuras que subyacen para la memoria, por ejemplo, y una serie de artefactos que pueden, por así decirlo, llevar al hombre a una siguiente fase. Y digo bien, el hombre, porque la noción ideológica determina una visión específica de la humanidad de una forma ya ideológica. Y entonces, si rastreamos esos aspectos, nos vamos a retrotraer, por ejemplo, al movimiento de la modernidad, como bien señalaba Ramsés, respecto a una dirección que va definiendo no solo las instituciones, que no solo va definiendo lo que es la naturaleza, sino que dice lo que es el ser humano. Entonces, el libro parte de una discusión con el filósofo francés Bruno Latour, que Bruno Latour tiene un libro que se llama Nunca fuimos modernos. Y entonces Latour dice, si nunca fuimos modernos, ¿qué nos pasó? Y entonces el libro para mí es, si nunca fuimos modernos, la consecuencia más palpable es que nunca fuimos humanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué nunca fuimos humanos? Porque entiendo el proceso de humanización como un proceso vinculado a una forma específica de modernización. Bajo ese aspecto, entonces, la producción de lo que somos ha sido una invención, ha sido una ficción ontológica. Entonces, esa forma, por así decirlo, de indagar implica cuestionar que si nunca fuimos humanos, entonces se nos abre el panorama para pensar en nuevas formas de humanización. Y entonces para mí la constitución transhumanista es como una especie de periodo posterior a la modernidad o a la constitución moderna, como la nombra Bruno Latour. Y por lo tanto, para mí, hay muchísimos fenómenos en la actualidad que son pertenecientes propiamente a ese texto constitutivo que nombro la Constitución transhumanista. Entonces, por ejemplo, el transhumanismo como tal sería una manifestación popular de este movimiento. Algoritmos evolutivos, por ejemplo, tenemos en la biología. Por ejemplo, generaciones de inteligencia artificial, donde se busca generar conciencia, etc. Por ejemplo, fenómenos como los que señalabas, el uso de inteligencia artificial para un aspecto netamente militar, sería parte de la constitución transhumanista. El uso de la técnica CRISPR-Cas9, por ejemplo, ya en términos de la edición de la línea germinal humana, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, en términos filosóficos, ya fue el reto de decir qué es lo que puede ofrecernos la filosofía para desentramar el por qué estamos como estamos o por qué llegamos aquí. Entonces, lo que fuimos humanos hace como un recorrido que viene desde Descartes o René Descartes y que se va desenvolviendo hasta llegar a nuestros días, porque la premisa de fondo es que no hemos dejado de ser cartesianos. Y entonces, para mí, las nociones de computabilidad y de informática no se entienden sin todo el entramado racionalista que viene desde Europa. Entonces, nuestros referentes de computabilidad, nuestros referentes informáticos, nuestros referentes antropológicos no son sino una ficción ontológica, como señalé ahorita. Y bueno, cuando menciono que es un esfuerzo de pensar desde la filosofía estas condiciones, es que, vamos a decirlo así, como un pecado de la filosofía. Lamentablemente a la filosofía a veces no se le da bien pensar en inmediatez. Entonces a veces al filósofo o a la filósofa como que requiere como una especie de espacio o de tiempo que discurra para poder ver y observar y a poder como analizar aspectos. Y entonces un gran reto es cómo podemos analizar la época contemporánea si tiene como premisa una aceleración brutal.
Entonces, para mí es como ir desentramando e ir hilando como esa especie de discurso que está ahí detrás y que produce ahora sí ciertas ideologías. Y bueno, aquí hay algunas cuestiones, por ejemplo, que podemos ver en términos de paradojas y garantías. Y lo que el libro ofrece es una serie ya de manera sistemática, lo que yo entiendo como paradojas y garantías de esta Constitución y por las cuales cobran sentido una serie de movimientos y de fenómenos. Porque los fenómenos actuales que atravesamos, o que nos atraviesan, mejor dicho, no son accidentales. Y pues bueno, dicho eso, me gustaría leer simplemente el prefacio de una manera así general. Voy a pasar ahí a un fragmento, no lo leeré, pero para estar en contexto un poquito más de lo que hablamos como Constitución transhumanista. Si nunca fuimos humanos, ¿qué nos pasó? Los meses pasan frenéticos ante la pantalla táctil. Los algoritmos de Google identifican las tendencias de consumo y las notificaciones no dejan de sonar. En estos tiempos, las noticias desafían nuestra capacidad de asombro con algunos eventos parecidos a la ficción. Científicos logran hablar con ballenas usando inteligencia artificial. Nos acercamos al primer modelo de comunicación entre animales y humanos. Los desarrollos tecnológicos se discuten diariamente. Los titulares confirman las sospechas. Elon Musk asegura que su chip cerebral telepathy ha sido probado con éxito en algunos pacientes, por lo que la compañía Neuralink promete alcanzar mejoras para personas con problemas neurológicos. El miedo a la manipulación mental crece de forma vertiginosa. Los internautas se debaten entre la conspiración mundial y la libertad de transformar el cuerpo y su destino. Al continuar con los artículos, pasamos de las tecnologías disruptivas al campo de los análisis genéticos. Svante Pääbo, reconstructor del ADN neandertal, gana Premio Nobel de Fisiología o Medicina. El tono general se describe en una sentencia. La paleogenómica es el campo científico que ahora promete definir lo que somos mediante el estudio de material genético de individuos extintos. En otro lugar, los amantes del cine discuten las declaraciones de Jack Horner, el afamado paleontólogo asesor de Jurassic Park, quien asegura que es posible crear un poliosaurio híbrido que comprobaría la reversión evolutiva. Los usuarios se encienden las redes. Los animalistas protestan por la posible violación de los derechos animales, mientras que otros externan que las investigaciones podrían servir para el desarrollo de la medicina y la preservación de las especies. Los más entusiastas aprovechan el tema e intentan despejar cualquier recelo. Ya falta muy poco para que los científicos logren el proyecto de combinación paquidérmica entre el mamut y el elefante. Podemos recuperar muchas especies extintas. En esa misma línea se viralizan opiniones, trending topics y memes. Los protectores de la fauna hacen su aparición denunciando el uso de animales para fines médicos. ¿Deberíamos permitir la experimentación en animales para producir órganos humanos que sirvan de trasplante? Pero el contexto demuestra abarcar una serie de fenómenos que van más allá del potencial médico y biotecnológico, arrastrando las querellas políticas y económicas hacia el fondo. A propósito de la intervención tecnológica en lo animal, ¿ya se enteraron de que un grupo de científicos chinos introdujo ADN de tardígrados en células madre humanas? La intención es lograr mejoras celulares para que los soldados puedan resistir una radiación nuclear en caso de una posible guerra. Los foros de internet están servidos. El hilo tiro de una madeja de temas y debates que no distinguen entre lo natural y lo artificial, la técnica y la cultura, lo animal y lo humano, el pasado y el futuro. Así la tecnología irrumpe en la definición pretendidamente estable de las cosas, exponiendo la condición actual de los objetos híbridos que, según Bruno Latour, forman parte del dispositivo técnico y discursivo de la modernidad, entendida esta como una constitución que garantiza un mandato oculto de movilización y progreso. Por lo que esta interrupción híbrida que revela nuestra naturaleza apunta, según el filósofo francés, a una terrible paradoja. En realidad, nunca fuimos modernos. En síntesis, la idea central de Latour es la siguiente. La modernidad es una movilización histórica que exige la purificación de dos instancias, a saber, la naturaleza y la cultura.
De esta manera, la modernidad pretende establecer algo trascendente y necesario, el naturalismo de los hechos científicos. Pero por otro lado, también debe garantizar la construcción de algo artificial y contingente, la condición histórica y singular de lo político. Así que para lograr este movimiento, la modernidad encubre dos cosas contradictorias entre sí. A, que hay un proceso sociocultural y singular en la formulación de los hechos naturales universales, entre comillas. B, y que se requiere naturalizar y universalizar el aparato del Estado para que sea asumido como un mecanismo trascendente en forma de poder soberano. De esta manera, la proliferación encubierta de los híbridos marcó el rasgo paradójico de la modernidad, garantizando una forma de constitución que ordenaba tanto lo científico como lo social, al tiempo que justificaba prácticas políticas, territoriales, filosóficas, discursivas y tecnológicas. Por lo tanto, a medida que se intentaba purificar y naturalizar la esfera humana a través de la concepción de un yo trascendental, entre comillas, o de una conciencia universal, también entre comillas, aquella se producía cada vez más como un objeto híbrido, es decir, como un ser antropológico indiferenciado de naturaleza y cultura, así como de biología y técnica. El mandato de la Constitución transhumanista. Hasta aquí, el planteamiento del filósofo puede ser suscrito por nuestra ciudadanía moderna. Sin embargo, nuestra condición ya no parece ser la de un encubrimiento de la condición híbrida, sino la de una exposición constante e intensa de productos que mezclan lo orgánico y lo sintético, el cuerpo y el discurso. Por tanto, ¿qué tal si la propia Constitución moderna siempre mantuvo como mecanismo el fin de lo humano? ¿Es posible que lo humano solo haya sido un mandato de movilización con miras a lograr una fusión última entre el organismo y la máquina? En otras palabras, si además de nunca haber sido modernos, nosotros nunca fuimos humanos. En dicho sentido, el mandato de movilización hacia la modernidad implica un nexo con el de convertirnos en seres humanos bajo una condición cyborg, donde se fusionan la realidad y la ficción, la cibernética y la naturaleza. Si bien la condición cyborg, entendida como un híbrido entre organismo y máquina, ya ha sido motivo de estudio por Donna Haraway, hoy conviene hablar de la exigencia cultural latente de producirse un cierto transhumano en nuestra historia, posterior a la constitución moderna de la que habló Bruno Latour. ¿Cuál sería el sentido de esta propuesta, sino buscar la manera en que se comprende la hibridación contemporánea entre lo maquinal y lo humano? En consecuencia, también debemos ir más allá del filósofo francés y reconocer lo siguiente. La condición cyborg, ahora entendida desde el movimiento transhumanista, no puede explicarse sin una definición implícita de ser humano. Pues dicha definición desde hace siglos encubre un introyecto, una filosofía de la computabilidad y la digitalización, la cual hunde sus raíces en el racionalismo metafísico europeo. Bajo esta lectura, la Constitución moderna da lugar a lo que ahora nombramos como Constitución transhumanista, la cual no refiere al transhumanismo como tal, entendido como una tecnosofía que impulsa la fusión entre humanos y máquinas, sino más bien algo más complejo que considera este movimiento como una simple manifestación popular. La Constitución que en este momento se nos presenta debe comprenderse como sigue: el texto común que dota de significado y de acción no solo al transhumanismo y sus simetrías, sino aquello que compone la inercia ideológica de los procesos de transhibridación, la cual opera no solo por ciertos medios o búsqueda de fines, sino por tesis y paradojas específicas. De tal suerte que la Constitución transhumanista hace posible algunas formas de representación cultural y social, así como ciertas inercias del vector tecnológico con el que se diseñan y construyen dispositivos. En síntesis, entenderemos como Constitución transhumanista al hecho de que nuestra época contemporánea se define como una exposición beligerante de fenómenos que van más allá de una mera hibridación. En ella se mezclan y atraviesan de formas múltiples lo animal, lo maquinal y lo humano, pero siempre con un encubrimiento antropocéntrico que implica una antropomorfización maquinal del mundo y su sentido histórico. Como tal, la Constitución que se desglosa en este texto es un plano que hace posible difuminar la línea entre la realidad y la ficción, así como relacionar de forma bastante extraña distintos tipos de objetos y hacerlos presentes en un repertorio humano. Para finalizar, doy una síntesis de esos fenómenos. Cultivo de orgánulos cerebrales o minicerebros con ADN de Neandertal en cajas Petri.
Búsqueda por sintetizar el genoma neandertal y usarlo para fertilizar mujeres humanas con el fin de crear híbridos sapiens neandertales. Bebés modificados genéticamente mediante la técnica CRISPR. Reconstrucción de metabolitos bacterianos prehistóricos a partir del sarro de huesos fosilizados. Injerto de organoides cerebrales humanos en ratas que gracias a ello aprenden a jugar videojuegos. Utilización de técnicas científicas para producir nuevas estéticas en expresiones bioartísticas y de arte transgénico, como conejos fluorescentes, crecimiento de nuevos tejidos celulares en los cuerpos de los artistas, transespecismo sintético, modificación de los patrones de color en las alas de las mariposas, intento por producir semillas de manzanas que tengan codificada toda la información de Wikipedia, diseño de androides que adquieren la ciudadanía y algunos derechos en Medio Oriente, mejoras del cuerpo humano mediante métodos de biohacking, diseño del deep learning bajo la modelación de redes neuronales para el desarrollo de la inteligencia artificial, surgimiento de empresas dedicadas al cobro de seguros para garantizar la criopreservación después de la muerte, inversiones empresariales en proyectos científicos que buscan revivir muertos, inteligencias artificiales creadas por neuroingenieros para visualizar y traducir lo que el usuario piensa o imagina, creación de tecnologías de interfaces cerebro-máquinas, análisis etológicos para su replicación en sistemas de IA, normativas de regulación de los ciclos de vida de los sistemas inteligentes, recomendaciones para el uso de ChatGPT propuestas por la UNESCO, mayor financiamiento a las humanidades digitales con el objetivo de realizar investigaciones socioculturales basadas en Big Data, y finalmente esfuerzos multidisciplinarios por producir inteligencias artificiales con conciencia, así como trabajar en hacer emerger dicha conciencia en soportes no orgánicos, entre otros fenómenos de transhibridación. Muchas gracias. Wow. Bravo. Gracias, Giovanni. A partir de este momento iniciamos una serie de comentarios o preguntas. Yo tengo unas, pero primero ustedes público. Dos por allá, aquí con el maestro Juan y la persona de allá del fondo. Bueno, primero muchas felicidades a Michelle y desde luego a Ramsés por la oportunidad de escuchar esta versión. Primero, decirte, Ramsés, que yo tengo leyendo el libro de Dr. Parra Alvarado desde diciembre, para que te tranquilices. Ok, bueno. Segundo, Perdón, maestro, ¿le puedo pasar el micrófono? Sí. Porque no se escucha hasta acá. ¿Puedo subir el volumen si gustan? ¿Rechaza el micrófono entonces? Para que se escuche la voz. Para hacer referencia al desafío que representa, desde mi punto de vista como lector, el planteamiento que nos hace Michelle. Y en ese sentido, pues le hago un reconocimiento al doctor Parra Alvarado por la provocación. Yo creo, a reserva de terminar de leerlo, porque tengo ese compromiso primero conmigo, a reserva de terminar de leer el libro, creo que uno de los aportes más significativos a la filosofía contemporánea es que me parece que promete ser un planteamiento, quizás sin ser especialista, uno de los primeros planteamientos serios en torno del tema en la filosofía nacional. Y quizás seguramente a otros niveles fronterizos también. Y en relación con esto me pregunto, no es retórico que diga me pregunto, como lector, si esa pregunta que tú te haces como fundamento metodológico para el desarrollo del trabajo no corre el riesgo de quedar atrapada en la perspectiva progresista y desarrollista que me parece implica el planteamiento. Y eso es una pregunta, repito, porque no puedo dejar de asociarla con los usos de prefijos como trans, post, etcétera, que sin lugar a dudas el cuidado metodológico que tú has tenido para su uso en tu obra, me parece que siempre se corre el riesgo, hablo como lector, no estoy
depositando ninguna responsabilidad en ti. Me parece, repito, que los usos que a veces pueden llegar a ser no tan cuidadosamente atendidos pueden provocar en el lector una especie de polisemia que contribuya a riesgos en las interpretaciones de los argumentos planteados y desarrollados. Por ejemplo, esto que yo me pregunto, si el planteamiento pudiera quedar atrapado en esa perspectiva progresista y desarrollista que es la que le da sustento a la visión de Descartes para discutir lo que discute, si no implica o podría implicar una de las grandes paradojas que paradójicamente tú estás tratando. Y cuando me hago esta pregunta, pienso en otros planteamientos filosóficos que desde otro punto de vista, desde otras miradas, pienso en la complejidad de Morán, por ejemplo, o en las epistemologías del sur, que sin acercarse explícitamente al tratamiento que tú haces, cuestionan la noción de modernidad también desde las perspectivas correspondientes. Entonces, un poco para cerrar mi planteamiento, haría la pregunta concreta, para no hacer interpretaciones riesgosas y aprovechando que tenemos aquí como autor. El planteamiento que tú haces sobre el transhumanismo está montado en la perspectiva progresista occidental, o podríamos esperar como lectores otro modelo ontológico en tu planteamiento. Me gustan otras preguntas, sí. Voy pasando el micrófono para más preguntas y contestamos al final. El muchacho de gorra al final. Sí. Mi pregunta sería si le pudieras poner música a tu libro, ¿qué canción sería? Una pregunta muy breve y quizás después, a partir de las respuestas, saber otras cosas, pero quería preguntarte, si nunca fuimos modernos, si nunca fuimos humanos, entonces ¿qué fuimos? Sí, la inteligencia no la considero como una persona que tenga el cúmulo de información, cómo se maneja, sino con la toma de las decisiones, sean buenas o malas. Entonces, considero inteligencia con toma de decisiones, y eso corresponde a todos los seres vivos, con nuestros demás compañeros animales en el planeta. Entonces, yo no considero, a lo mejor estoy equivocado, que porque se llama inteligencia artificial, si esa inteligencia, y yo no sé qué forma tenga donde se condense, no puede crear inteligencia por sí mismo, porque no, o sea, para allá voy, o sea, sí está ya programado, pero porque es el ser humano que hizo el primer clic. O sea, no es que estalló una estrella y cayó una manzana por la ley de gravedad como dogma y ¡bah! Salió, no. Y en eso, la segunda paradoja, la inteligencia artificial dice, no es una construcción humana, pero la segunda garantía, menciona Michel, dice, aunque construyamos la inteligencia artificial, es como si no la construyéramos. Ahí me pierdo yo un poco, pues. Bueno, gracias por sus comentarios, preguntas, inquietudes. Voy a empezar por la que me parece más lúdica. Sí, a veces los libros de ensayo así filosófico de pronto parecen como por la misma, quizá el anquilosamiento lingüístico, pero también por la cuestión de la técnica que requieres, el hecho de la argumentación y todo eso, de pronto parece como desértico, ¿no? Sin embargo, no es así. Y si tú me preguntaras, yo diría que este libro tendría como soundtrack una canción de Tool. Sí. Chingón. Pero, a ver, Sin pretensiones, sin pretensiones. ¿No? Ya habiendo escrito, a mí se me hace más moderna. Más, güey. Sí. No alcanza la espiritualidad. Ok. Es que es curioso porque el libro
no tiene el enfoque de ir por la cuestión de la búsqueda del sentido, sino más bien como de construir el sentido que se ha generado. Entonces no alcanza como esa propuesta más desde de la apertura, ya para tocar otra cuestión sensible, sino que es una parte más de analítica, es decir, necesitamos una brújula para orientarnos y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces la producción posterior literario-filosófica tendría que ir por otro lado, pero en este caso es como ese momento. Y a propósito de ese momento, la pregunta que nos dice el doctor Juan Izaguirre es fundamental, porque justamente uno de los grandes cuestionamientos cuando analizas estos aspectos es, muy bien, ¿cómo le hacemos entonces ante la radiografía que podemos ver? ¿Cómo podemos encontrar, por así decirlo, una rejilla por donde se asome la luz para replantear algo en términos que no coadyuven a la misma autoorganización cibernética que pretende ser hegemónica? Entonces, bajo estas nociones, de pronto parece como difícil poder dar una respuesta que vaya más allá de lo que está en términos hegemónicos, porque nos atraviesa la misma tecnología, el micrófono, todo esto, ¿no? Y entonces, bajo estas nociones, aunque no se señala en el libro, para mí es como uno de los pasos, por así decirlo, con tratamiento literario, en este caso ensayo, de algo que he estado trabajando en los últimos años que nombro abolicionismo antropológico. Y el abolicionismo antropológico lo que hace es analizar la producción de cuerpos que se suscitan vinculados a una forma de moralidad. Bajo esas nociones, para mí el transhumanismo no es solo el hecho de un ser humano que se implementa tecnología, sino que para mí el transhumanismo es una producción de moralidad. Es decir, lo que hace el transhumanismo es generar tecnologías morales. Y la noción de tecnología moral me hace percatarme entonces de las diferentes variaciones en que se puede valorar un cuerpo o las formas en que se pueden valorar los objetos que vayan más allá de un sentido hegemónico. Entonces la pregunta es, ¿qué tipos de humanidades ahora pueden florecer? ¿Qué tipos de humanidades buscamos? ¿Qué tipos de humanidades queremos? Reconociendo que bajo estas condiciones parece casi imposible irnos a una especie de Edén donde no había toda esta construcción, lo cual parece imposible. Entonces el punto es, si la tecnología no es en sí el problema, en tanto que somos seres técnicos y producimos tecnología, el punto es cómo podemos reorientar la tecnología o recomprender, por así decirlo, el concepto de técnica para hacer otro tipo de tecnificaciones morales que sean más, ni siquiera todavía más asequibles, sino que realmente produzcan otra forma de mundo que sea más justo en términos generales. Entonces, voy muy de la mano con un planteamiento que se llama, que lo maneja un filósofo asiático de nombre Yu Hui, que él habla del concepto de cosmotécnica. Y el concepto de cosmotécnica lo que busca es reconciliar un aspecto universal y particular. Siempre estamos en búsqueda de una reconciliación entre lo universal y lo particular. Entonces, bajo estas nociones, así, a muy grandes rasgos, la premisa es que no existe la tecnología en abstracto o de términos así generales, sino que existen particularidades tecnológicas, en este caso cosmotécnicas. Entonces, el ser humano, en términos antropológicos, siempre produce cosmotécnicas, entonces las herramientas siempre aparecen con un sentido en el mundo. Entonces, lo que hay que hacer es, más allá de una visión desarrollista o una visión, por ejemplo, de progreso, es más bien resignificar los productos tecnológicos con miras, ahora sí, a vínculos de nuevas moralidades. A propósito de eso es lo que vamos a trabajar un poquito mañana en el taller, como la noción de ver, o más bien lograr, si es que podemos darle un vuelco a la noción que tenemos de objeto, para comprender la técnica de otra forma y producir otra manera de objetualidad. Y ya para cerrar, nomás como una acotación, la respuesta es todavía más amplia, ¿no? Lo podríamos abordar con mayor detenimiento
posteriormente, sin duda alguna. Lo digo porque sé que la respuesta no es por completo satisfactoria, ¿no? En este intercambio que es muy pequeñito en tiempo. Y ya nomás para finalizar lo que señalaba Aranza, se me hace bien interesante porque otra gran pregunta es, entonces, ¿qué tipos de inteligencias también queremos producir? Porque a veces la inteligencia es como una I mayúscula, ¿no? Así en general. Y siempre el ser humano es como el epicentro de la inteligencia y con eso definimos. Y entonces el abolicionismo antropológico busca como replantear la noción de que existen otros tipos de inteligencias. Y en ese caso, cuando hablamos, por ejemplo, de la inteligencia, es bien interesante porque en la historia teórica de la inteligencia artificial, uno de los planteamientos de la inteligencia, por ejemplo, Marvin Minsky, que fue un teórico de la inteligencia artificial, de los primeros, decía, la inteligencia la defino como una resolución de problemas. Entonces, la resolución de problemas implica, para lograrse, hacer ciertas cosas. Por ejemplo, dice, hay que ponerle objetivos a las máquinas. Si le ponemos un objetivo, por ejemplo, a una máquina, una programación, ya va a poder lograr esa búsqueda de resolución de problemas y podemos economizar. Entonces, hay que economizar en términos informáticos, hay que quitar ciertos datos, etc. Entonces, eso dio pie a la generación, por ejemplo, de máquinas que iban más allá de las primeras nociones de inteligencia artificial que tenían que ver con sistemas expertos. Entonces, esa noción implicaba, Ramsés, generar, por ejemplo, una máquina que pudiera autoajustarse en el entorno y aprender en el entorno. Y la noción bineriana, que también Norbert Wiener fue el creador del padre de la cibernética, que mañana lo abordaremos también, decía que todo tenía que verse en términos de regulación y homeostasis. Entonces las máquinas se tienen que adaptar al entorno y aprender en el entorno. Y eso fue muy fructífero para la inteligencia artificial y también para las máquinas, para los robots, porque implicó que no necesariamente tenías que programarlas como se pensaba anteriormente, pero sí ponerle objetivos. Si le pones objetivos específicos, la máquina puede en su propia retroalimentación informática buscar cómo lograr ese objetivo. Y por eso se comenzaban a generar modelos, por ejemplo, un robot tipo perro. Si le estructuramos de manera así, por ejemplo, con su estructura taxonómica, etc., quizá podemos hacer que comience a moverse de cierta forma. Y entonces es bien interesante cómo se generaba eso. Y entonces aquí el problema es que de pronto se hace como una especie de relación entre la consideración de toma de decisiones para considerar que las máquinas pueden tener voluntad. Y entonces, si se fijan en la actualidad, se dice, la inteligencia artificial decidió. No. Aquí el punto sería que lo que hace la inteligencia artificial es una ejecución operativa que no implica voluntariedad. ¿Por qué? Porque tiene ahora sí, de forma implícita, la resolución de problemas. Entonces es diferente, y para mí me gusta decirlo con cuidado porque muchas veces le añadimos a la inteligencia artificial una agencialidad completamente autónoma, como si no tuviera un rasgo ideológico o como si nos pudiera decir una verdad. Obviamente que lo que recibe de input es lo que va a sacar en parte la noción del output, pues. Entonces realiza ejecuciones operativas y en ese aspecto no podemos dejarle a las máquinas ciertas decisiones que implican la valorización de lo humano, de las máquinas y de los animales no humanos. Entonces, bajo este punto quizá el problema no está en sí en la tecnología, sino en la forma en cómo concebimos lo tecnológico y producimos precisamente técnicas para que las máquinas hagan cosas que al final de cuentas terminan siendo autodestructivas. Así en términos generales. Gracias. Muchas gracias, se acabó. Pero vamos a tener un ratito afuera, un ratote. Bueno, primero un aplauso a esta mesa. ¡Bravo! Acá hay libros afuera, entonces vamos a tener un espacio de 25 minutos. Les voy a pedir que sí salgan porque tenemos un performance, Naufragios de la Memoria, a cargo de Kelly Kay, ahorita a las 6:30. Entonces, en lo que salimos a seguir conversando, a comprar libros.